Bienvenidos amigos y amigas a este primer programa de Que Hype. Mi nombre es José Daniel Vega y para los seguidores de la página de Alianza DC Costa Rica me reconocen como J. Wayne. Para mí es un placer y un privilegio poder estar con ustedes y poder empezar el día de hoy con este primer programa. Y para los que me conocen, mi nombre es David Arias, soy Kal-El en la página de Alianza DC Costa Rica y también me pueden reconocer como Loki en la página de Marvel Club CR. Así es que para nosotros dos es un privilegio poder estar con ustedes y por supuesto empezar este gran proyecto para nosotros que es Que Hype, que es un programa especialmente para ustedes, seguidores tanto de DC como de Marvel, y por supuesto también queremos traerles muchísimas cosas diferentes, nuevas día a día. Queremos que por ejemplo los objetivos del programa sea con fines informativos, sea con noticias semanales y por supuesto además de noticias semanales, también reseñas y muchísimas cosas más. Así que los vamos a tener informados, así que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Vamos a estar sacando un programa semanal en el cual vamos a estar trayéndoles las noticias más importantes de la semana y al mismo tiempo vamos a estar tratando diferentes temas como son los superhéroes, los cómics, las series de tanto Marvel como de DC y mucho más. Series animadas, películas, live action, todo esto que tiene que ver con la cultura geek, pero enfocado casi siempre en lo que es personajes, superhéroes, etcétera, etcétera. Además de ello, también vamos a tratar de traer por acá invitados ocasionalmente para que también puedan compartir con nosotros cuáles son sus impresiones sobre lo que son estas dos compañías de cómics, y no solamente de cómics, sino todo lo referente a la cultura geek. La intención de nuestro programa Que Hype es poderle traer a ustedes mucha información, especialmente no solo a los fans, sino también a ese público que no es conocedor, que tal vez está comenzando a profundizar un poco en este mundo por medio de lo que han sido las películas y las series. Así que bienvenidos a este primer programa y que lo disfruten. Que Hype. En la sección de noticias de esta semana tenemos bastantes noticias que hacerles. Por ejemplo, les recordamos que el 21 de marzo se va a arrancar con lo que es la serie Krypton en el canal Sci-Fi. Esta serie se va a tratar sobre 100 años antes de que el planeta Krypton explotara y cómo el antepasado de Kal-El va a tener que tener una lucha en contra de la sociedad para poder restaurar el nombre de su familia. Esta serie se ve bastante interesante, se ve con buenos efectos, ya hay varios trailers que han sacado, también además de póster e información adicional, y por supuesto se ve como una opción muy interesante a cargo del canal Sci-Fi que viene para nosotros a partir del 21 de marzo. Otra de las noticias es que la plataforma de streaming que va a sacar este año, lo que es DC y Warner, tiene varias series. Por ejemplo, viene con la serie de Teen Titans, que se va a llamar solamente Titans, y ya tiene muchísimo, todo el cast prácticamente está elegido, ya tienen hasta una suposición de cuáles van a ser los villanos, y ya también tiraron alguna información sobre que en el capítulo número 13 de la primera temporada va a salir la famosa, o no tan famosa tal vez, pero por lo menos conocida para nosotros, agrupación que se llama Doom Patrol. Además de ello también vamos a tener la famosísima, y es así, famosísima y esperada serie Young Justice en su tercera temporada en esta plataforma de streaming. Además de ello tendremos, o se han anunciado otras series, por ejemplo una que se va a llamar Metrópolis, que va a tratar más o menos aproximadamente de años antes de que Superman llegue al planeta Tierra y cómo Lois Lane y Lex Luthor van a tener que
convivir en Metrópolis con algún tipo de problemas de reportajes, etcétera, etcétera. También la famosa serie de Harley Quinn, o la famosa Harley Quinn, va a tener su propia serie animada, pero va a ser una serie para adultos, una serie en la cual vamos también a poder disfrutar en esta plataforma de streaming. Otra de las sorpresas para este mes de marzo, pero esta vez el 1 de marzo, es que regresa después de su parón de invierno la serie de Gotham, la cual todo el mundo está esperando, ya que viene nuevamente Jerome Valesca, el que todo el mundo creía que era el Joker, pero ya se ha dicho hasta en la producción que no es el Joker, sino que el Joker va a salir en algún momento en la serie, pero no es Jerome. Pero bueno, para todos es muy emocionante ver a este personaje que ha sido acogido con mucho cariño por toda la audiencia. También a nivel de cómics tenemos muchísimas opciones. Estamos en este momento todavía con la tercera parte del Doomsday Clock. Además de ello, también se está anunciando una nueva serie para Deathstroke. Ni siquiera es para Batman, sino es para Deathstroke, que se llama Deathstroke vs Batman, en la cual, según la premisa que nos han anunciado, es que supuestamente Damian Wayne podría ser hijo de Slade Wilson, el cual sería un dato muy impresionante, muy importante. Realmente, personalmente, no sé, habría que ver, habría que leer, habría que ver cuál es el desenlace, pero es una premisa interesante para este personaje que es muy querido para muchísimas personas, tanto este antihéroe de Deathstroke como por supuesto Batman, que es de los personajes más valorados de la compañía DC Comics. También, muy importante, en nuestra página Alianza DC Costa Rica estuvimos haciendo el periodo de elecciones presidenciales, el cual estuvo bastante peleado, estuvo bastante bien. Muchísimas gracias a todos ustedes si fueron parte de los que participaron en las votaciones. El primer lugar quedó Wonder Woman, en el segundo lugar quedó Lex Luthor y en tercer lugar quedó Arrow, pero tanto aprovechando la temática de las elecciones nacionales acá en Costa Rica, como por supuesto las elecciones que estuvimos haciendo en nuestra página, decidimos que si no llegaba a más de un 50% de puntos, se irían a segunda ronda, en la cual la segunda ronda va a ser Wonder Woman versus Lex Luthor. Así que el 1 de abril van a volver a haber elecciones para elegir cuál será el presidente, obviamente ficticio, de la página de Alianza DC Costa Rica. Además de todo esto, se anuncia que HBO va a sacar una serie de la famosísima novela gráfica de Watchmen. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Así es, nada más y nada menos que los Watchmen en una serie live action y obviamente por una cadena muy reconocida como lo es la HBO. Eso es una noticia que nos emociona bastante, ya que sabemos que va a tener muchísima calidad. Y otra muy buena noticia es la serie de Black Lightning, también de la misma productora de la Arrowverse, de CW. Viene esta serie en el cual está basada, por supuesto, en el personaje afroamericano o afrodescendiente Jefferson Pierce. Realmente es una serie muy buena, muy recomendable. Lo importante es que todos ustedes se den la oportunidad o le den la oportunidad a la serie de poder verla, y por supuesto se van a sorprender. Muy buenos efectos, la historia totalmente diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver en la CW, más seria, más realista, muy apegada a lo que vive la cultura o la población negra en Estados Unidos, tanto discriminación, racismo, etcétera, etcétera. También hay más violencia, como aproximadamente podemos compararlo con una primera temporada de Arrow. Y bueno, muchísimas cosas más. Realmente muy sorprendente, muy recomendable ver. Además de todo ello, también les recordamos que el 18 de enero se estrenó la película de Batman by Gaslight. Esta película está basada en el cómic de 1989, el cual tiene el mismo nombre, y fue el primer Elseworld de lo que fue DC Comics. Excelente, realmente la película me gustó muchísimo, me gustó hasta más que el cómic. Tal vez más adelante podremos hacer algún tipo de reseña al respecto, pero igualmente realmente muy recomendable. Hasta en la página de Alianza DC Costa Rica tenemos un enlace en el cual ustedes lo pueden descargar a través de Google Drive. Así que muy recomendable, todas estas noticias son de DC Comics y yo sé que David tiene muchísimas cosas más. Y pasando a las noticias de Marvel, les contamos que esta semana
se celebró el 10 aniversario de Marvel Studios y gran cantidad de actores y actrices se reunieron junto a directores y creadores tanto de historias como de cómics, se reunieron a realizar esta gran celebración. Entre los actores que pudimos observar estaban el actor Chris Pratt, el cual se mostró muy efusivo y agradecido, y entre sus palabras nos dejó decir que Marvel le cambió la vida y que al mismo tiempo espera poder compartir con los fans y con los demás actores del universo cinematográfico Marvel durante muchos años más. En otras noticias les contamos que esta fue una semana bastante movida, ya que tuvimos varios trailers, entre los que podemos destacar el trailer de Deadpool, en el cual podemos tener un mejor vistazo a cierta trama de la película y también al personaje de Cable, interpretado por el actor Josh Brolin. Recordemos que en los cómics Cable es hijo de Scott Summers, mejor conocido como Cyclops, y que viene del futuro. Al parecer, en lo que nos muestra el trailer podemos observar que Cable será un antagonista de Deadpool, pero imaginamos que durante la película esto cambiará y se volverán aliados. También tuvimos la oportunidad de observar por medio de Netflix el nuevo trailer de la segunda temporada de Jessica Jones, en la cual podremos ver a profundidad sobre el pasado de Jessica, y también tuvimos un vistazo a lo que parecía ser David Tennant en su papel de The Purple Man. También durante esta semana tuvimos el teaser trailer de Venom, el cual ha dividido a los fans entre los que les ha gustado y los que no. Recordemos que hace poco terminaron las grabaciones de esta película, la cual está esperada que se estrene durante octubre de este año. Entre ellas podemos observar a personajes como la esposa de Eddie Brooke, el simbionte, y también a Tom Hardy en su papel del personaje principal. Todavía desconocemos mucho de la trama de la película, pero sabemos que se van a inspirar en la saga de Lethal Protector. También recordarles que mañana se estrena la película de Black Panther, la cual ha tenido una gran acogida. Ya en Estados Unidos se ha hecho una presentación y en países europeos como España se ha estrenado ya. Los comentarios que han salido hasta el momento han sido bastante positivos. Y hablando de Black Panther, les comentamos que el director de la película, Ryan Coogler, comentaba que inicialmente él quería utilizar a Kraven el Cazador como el antagonista de la película. Sin embargo, por una cuestión de derechos no fue posible. Y esta fue la sección de noticias más relevantes de esta semana acá en Que Hype. Esperamos que le haya servido a usted de muchísima información. Pues ahora vamos a pasar a otra sección, David. Vamos a pasar a la sección de la reseña. Y esta primer reseña que vamos a hacer en este primer programa, pues decidimos hacerla de para nosotros cuál es el personaje, prácticamente el papá de todos los superhéroes, y es nada más y nada menos que Superman. Así es, José. Vamos a hablar sobre los orígenes del primer superhéroe, ¿verdad? Vamos a analizar toda su historia, digamos, desde los inicios, desde qué fue lo que inspiró la creación de Superman, los diferentes cambios que ha sufrido el personaje, las diferentes versiones que existen del mismo, hasta lo que tenemos en la actualidad. Por supuesto, también dando opiniones personales de para nosotros cuál es, por ejemplo, la versión favorita. Además de ello, obviamente es una reseña bastante corta, ya que si hiciéramos una reseña en profundidad, pues duraría muchísimo. Realmente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la trayectoria de Superman, tanto en los cómics como en algunas series animadas y películas del universo DC Comics. ¡Qué hype! Para poder entender a Superman, lo primero que tendríamos que conocer es sobre sus creadores, que se trataba de un grupo de jóvenes, en especial era Joe Shuster y Jerry Siegel. Eran jóvenes que compartían las mismas inquietudes y los mismos problemas de su época. Ellos eran amigos de la infancia, uno era escritor, el otro era dibujante, y
durante la época de los años 30, especialmente digamos durante el año 1933, ellos crearon una historia que se conocía como el reinado del superhombre o el reino de Superman, en el cual nos presentaban a un ser que realmente era un villano, calvo y que tenía poderes mentales. Ellos trataron de vender la historia, pero realmente no tuvieron éxito, por lo que mucho de ese material se perdió. Con el paso del tiempo nació la idea de crear a Superman y ellos comenzaron a trabajar en los bocetos. Durante varios años, más o menos con unos 5 años alrededor, estuvieron llevándolo a diferentes editoriales, las cuales se los recibían pero siempre eran rechazados, hasta que se toparon con la editorial de DC Comics y ahí les aceptaron el trabajo. Ellos vendieron los derechos del personaje por una suma que en este momento es absurda, de $130, que para la época pues podría considerarse bastante dinero, pero ellos jamás se imaginaron era la gran popularidad que iba a llegar a tener su personaje. Algo muy importante también que destacar es que, a diferencia de lo que fue con Batman, cuando sus inicios también fueron dos creadores los que tuvieron que ver con la creación de Batman, ellos dos siempre sí tuvieron el reconocimiento desde el principio, tuvieron las ideas en conjunto, etcétera, etcétera, y esto llevó a que en el Action Comic número 1 saliera la primera publicación de la historia de Superman, que fue en junio del año de 1938. Así arrancó entonces la historia más grande del primer superhéroe de la época, ya que, como mencionábamos, antes existían héroes, por supuesto, Tarzán, el Zorro, etcétera, etcétera. Pero el primer superhéroe de la historia fue Superman. Así por eso nosotros decíamos que para nosotros es el papá de toda esa trayectoria de superhéroes. Así inició también la edad de oro de los cómics. Es correcto, porque de hecho, digamos, ya existían historias que trataban sobre superhéroes y cosas por el estilo, pero todavía no existía la temática de superhéroes. Superman vino a arrancar con esto. Ahora, es importante destacar que los amigos Shuster y Siegel, ellos tenían mucha inspiración, digamos, de su época, con personajes como Flash Gordon, como Tarzán, como el Zorro, que eran personajes también de tiras cómicas y de novelas que eran muy populares en su tiempo. Al mismo tiempo, por las raíces que ellos tenían, que tenían que ver con el judaísmo, se inspiraron en personajes mitológicos como Hércules o Sansón, y de ahí fue desde donde nació la figura de Superman. Es muy importante también, por supuesto, dar a entender cómo fue que se proyectó el personaje. Al inicio, en esos primeros Action Comics, era un personaje no como el que conocemos actualmente, sino tenía poderes muy limitados. Por ejemplo, tenía fuerzas sobrehumanas, pero no por encima tal vez de parar un tren, por ejemplo, sino solamente de levantar un auto. No volaba, lo que hacía era brincar tan alto, por ejemplo, como al alto de un edificio, etcétera, etcétera, y así fue creciendo el personaje hasta llegar a la radio, que es algo muy importante. La radio le dio muchísimo de los poderes y también de las debilidades que tiene el Superman que actualmente conocemos. Así es. Dada la popularidad que tuvo durante el año 38 en Action Comic número 1 y los que siguieron, Superman dio el salto a la radio, y ahí fue donde comenzaron a salir un montón de cosas, como por ejemplo su debilidad, que era la kriptonita. De hecho, de ahí también es de donde vienen las frases de más rápido que una locomotora o más fuerte que un camión y cosas por el estilo. Entonces es importante. Una de las cosas que podemos recordar, no sé si vos lo llegaste a saber, fue la serie de 1940, que creo que se proyectó en 1941 a 1943, de Superman. ¡Allá en el cielo, miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Más veloz que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar edificios de un brinco. El asombroso extranjero del planeta Krypton. El hombre de acero. Superman. Dotado de visión de rayos X.
Poseedor de una destacada fortaleza física, Superman mantiene una interminable batalla por la verdad y la justicia, disimulado bajo el disfraz del suave y amanerado reportero Clark Kent. La serie fue hecha por Fleischer, y esta serie para nosotros más acá en Costa Rica ha sido, bueno, prácticamente icónica, ya que con eso cada sábado, me recuerdo yo, la ponían en canales nacionales, y así fue la primera tal vez conexión que tuvimos con Superman de niños. Por ejemplo, las personas que se acercan a la época en la que yo fui niño, esta serie fue sumamente icónica, y ahí podíamos ver, por ejemplo, un Superman que no tenía extraordinarios poderes, sino que era más apegados a lo que son los cómics. También sus primeras apariciones en la televisión fue exactamente en esta serie de Fleischer de los años 41 al 43. Otra cosa que es importante destacar es que durante el tiempo, digamos, que ha transcurrido, Superman ha ido evolucionando y ha tenido diferentes orígenes, pero el más conocido que tenemos a la fecha es que él es proveniente del planeta Krypton, es el último sobreviviente de su planeta, y sus padres lo enviaron a la Tierra para que se pudiera salvar de la destrucción de su planeta. También es importante, digamos, Superman ha tenido gran cantidad de poderes y todo, desde los poderes básicos que conocemos como la superfuerza, volar, gran velocidad, visión de rayos X, etcétera, etcétera, hasta poderes que sí caían, digamos, en lo ridículo, con poderes como la superventriloquía. También había otro poder que para mí era ridículo, era que podía hacer pequeños clones o pequeñas imitaciones de él mismo y las proyectaba por medio de sus manos. Eran poderes realmente ridículos, pero bueno, también hay que proyectarnos en que al principio los cómics no eran como ahora, que era para un público un poco más adulto, sino que eran para niños. Entonces todas las cosas se hacían con ese fin. Otra de las cosas importantes de destacar es que Superman llegó a un punto en el que comenzó a perder popularidad, porque las generaciones iban cambiando y muchas de las generaciones ya habían crecido. En ese tiempo se tenía la idea de que las tiras cómicas eran para jóvenes. Entonces los jóvenes que ya se habían convertido en adultos habían perdido el interés en Superman. Por lo tanto, se creó la figura de Superboy, en la cual se mostraban historias en paralelo de las aventuras que tuvo Superman durante sus épocas de juventud y adolescencia. Muy importante destacar que el cómic de Superboy, o la primera vez que apareció, fue en 1944, y Superboy era exactamente el mismo, era el que se iba a convertir en algún momento en Clark Kent, era Kal-El, el último hijo de Krypton, pero en sus años de juventud. El nacimiento de Superboy, la serie animada, fue en 1966 y fue obviamente aceptada más que todo. ¿Por qué? Porque cuando hicieron a Batman y luego incluyeron al personaje de Robin también, vieron que les resultó mucho, que funcionó mucho, porque los niños se identificaban con el personaje de Robin. Entonces decidieron también hacer lo que fue Superboy, tanto en cómics y luego por supuesto su serie animada, que fue prácticamente 20 años después. Con el tiempo el personaje fue evolucionando también. Y por ejemplo, digamos, en el caso que estábamos hablando de Superboy, han habido también diferentes versiones de Superboy. La actual, digamos, más famosa es la de con él, que es un clon de Superman y del Lex Luthor. Exactamente. Por cierto, esta personificación de Superboy es súper conocida. ¿Por qué? Porque salió en la serie de Young Justice, una serie que ha sido muy famosa, muy buena. Y bueno, aquí podemos ver los orígenes en esta serie de este personaje, que al principio no es aceptado por Superman, y luego ya es aceptado hasta casi como un miembro de la Liga de la Justicia. Además, digamos, de lo que era Action Comics, comenzaron a salir un montón de revistas que trataban sobre Superman en historias, como por ejemplo el World Finest y otras. Superman con el tiempo fue aumentando y aumentando y aumentando de manera exponencial sus poderes, hasta convertirse prácticamente en una deidad, lo que para muchos escritores resultaba difícil de poder crear historias para un ser que fuera tan poderoso, por lo que después de la etapa de Crisis en Tierras Infinitas se decidió bajarle los poderes al personaje. Tanto así que
era tanto los poderes que tenía Superman que empezó a tener muchísimos, pero muchísimos apodos o sobrenombres. Uno de ellos, por ejemplo, el Hombre de Acero, que es muy conocido hasta el día de hoy. También el Hombre del Mañana, el último hijo de Krypton, y por supuesto le decían el Gran Boy Scout Azul, que fue uno de los apodos más utilizados por Batman. Bueno, y también algo que es muy importante que ustedes sepan es las diferentes versiones que han tenido Superman durante el transcurso de la historia, tanto en su canon como por supuesto también en los Elseworld y diferentes historias que tal vez no son propias o oficiales de DC Comics. Han tenido muchísimos. Por ejemplo, una de mis favoritas, y la quiero tocar en este momento, es la de Superman Red Son, que la historia trata y el cómic trata una historia súper interesante que se lo recomendamos de que usted pueda ir a leerlo, sobre un Superman que no cae en Estados Unidos, ¿verdad? Ya que Superman siempre ha sido súper reconocido porque es un ícono norteamericano, etcétera, etcétera, de patriotismo, sino ¿qué pasaría si Superman cae en la Unión Soviética? Esta pregunta nos la responde el cómic de Red Son, en la cual podemos ver a un Superman igualmente siempre con esos valores, con esos principios, etcétera, etcétera, pero con una mentalidad comunista. ¿Y qué es lo que se desarrolla? ¿Cómo termina? Todo eso lo podemos ver en este cómic. Otro ejemplo también que podemos tener parecido al que está mencionando el compañero es, por ejemplo, dentro de la historia, el arco argumental de Flashpoint, en donde los cómics de Superman nos cuentan que Superman nunca cayó en Kansas, en Smallville, sino que cayó en Metrópolis, y ahí fue tomado como sujeto de experimentos. Estuvieron experimentando con él y todo, y de hecho cuando Flash y Batman y todos los demás llegan a encontrarlo, lo ven así como un chiquito todo delgado y sin poderes, porque no se había podido exponer a la luz amarilla del sol. Otro, digamos, dato importante, interesante, es hablar sobre la vestimenta y especialmente sobre el logo de Superman, que es una de las cosas que nos damos cuenta, digamos, la S característica que tiene el personaje. Y realmente en los cómics nos cuentan que no es una S, sino que es el símbolo de la casa, de la familia de él. ¿Y qué significa esperanza? Algo también a aportar en ese momento en el icono. Es tan icónico el logo de Superman que a nivel mundial es el segundo más reconocido en todo el mundo. Eso es muy importante. O sea, además de que tiene muchísimos años, la figura, esa S característica, prácticamente el 70% del planeta entero reconoce que es o se acerca a lo que es Superman. Además de, como estamos hablando de las versiones de Superman, ustedes saben que DC Comics se caracteriza por tener múltiples tierras. Dentro de esas múltiples tierras también existen otras versiones de Superman que no necesariamente se llaman igual. Una de ellas es, por ejemplo, la de Tierra X o Tierra 10, que es un Superman en el cual más bien cayó en Alemania, en la Alemania nazi, y por supuesto Adolf Hitler gana la Segunda Guerra Mundial y por ello tiene toda una Liga de la Justicia, pero nazis. Y así que los superhéroes tienen que enfrentarse, o los superhéroes de esa tierra tienen que enfrentarse contra una Liga de la Justicia nazi. Además de ello, en otra de las tierras tenemos a un Superman de raza afroamericana emulando o dando una mención honorífica al presidente o al expresidente estadounidense Barack Obama. También, además de eso, Superman es uno de los personajes que más se le ha tratado de imitar en otras compañías, y por supuesto por su gran popularidad que ha tenido, además de los gran poderes. Uno de las prácticamente copias directas que han tratado de hacer de Superman, por ejemplo, es el personaje de Sentry en Marvel Comics, el cual tratan de por supuesto hacer referencia a este personaje, y uno de los personajes geek icónicos está también totalmente basado en Superman, el cual es Goku. Sí, de hecho Superman ha inspirado a muchos personajes. Dentro de ellos podemos observar personajes como por ejemplo Hyperion, o digamos una parodia de Superman como por ejemplo Super Ratón, ya que también ha sido un personaje que ha tenido bastante popularidad y que prácticamente podemos darnos cuenta que es una copia de Superman en una versión animal. Es muy importante también saber que Superman es
uno de los fundadores de la Liga de la Justicia, y por ello también tiene tanta relevancia. Ha sido líder muchísimas veces de la Liga. También los otros personajes lo ven como un apoyo incondicional, además de su habilidad, de su paciencia, hasta dicho por el mismo Batman, y lo pudimos ver en la película de la Liga de la Justicia, considerado como más humano que el propio Batman. Es correcto. Además de eso, otra de las características grandes, digamos, del Hombre de Acero, digamos, es su código moral, el código que él tiene, en el que él no se atreve a tomar vida y cosas por el estilo. Ese es un dato muy interesante, porque inicialmente cuando el personaje fue creado, él no tenía ese código moral, sino que fue un código que él fue adoptando como hasta por ahí de los años 40. Antes de eso, el personaje sí mataba, sí quitaba vidas, era un personaje más activista que peleaba, digamos, contra ejecutivos, empresarios y criminales corrientes. Y con el paso de los años, ya en los años 40, fue cuando comenzaron a introducir muchos de los villanos que conocemos hoy en día. 40 años después, prácticamente a finales de 1980, ya este Superman se hizo un ícono patriótico muy grande, ya que estaba todo esto de la Guerra Fría en su apogeo, y por supuesto que Superman fue utilizado como uno de los íconos estadounidenses por excelencia, lo cual nos lleva ya al Superman de 1990 y una historia muy interesante que nos trae. Así es, estamos hablando de la muerte de Superman. La muerte de Superman fue un boom, digamos, que cambió completamente la perspectiva que tenía la gente sobre los cómics. Ahí la gente volvió a ver y se dio cuenta que no solamente los cómics estaban hechos para un público, digamos, infantil, sino que también era para un público adulto. Yo incluso personalmente recuerdo, digamos, que en las noticias, en la televisión, en los periódicos se hablaba de la muerte de Superman, y esto se debió principalmente, digamos, a una caída enorme que se estaba dando de no solamente de Superman, sino de todos los superhéroes y personajes de cómics en esa época, donde ya la gente no quería comprar cómics y todo. Así que quisieron hacer algo diferente y refrescante, y ya que la gente no quería a Superman, entonces decidieron matarlo, y de hecho Superman pasó muerto alrededor de un año. Luego de eso pasaron diferentes situaciones y todo, hasta que finalmente el último hijo de Krypton logró regresar a la vida. Exactamente, al principio de los años 90 hubo un fuerte golpe económico en todo lo que fue Estados Unidos, y por ello fue que DC Comics decidió hacer algo radical, con lo cual fue matar al personaje, su personaje estrella, que fue Superman. Con ello obtuvieron ventas altísimas, y por supuesto que fue un éxito total, pero fue un éxito agridulce, ya que por causa de que la gente creía que ese cómic de la muerte de Superman iba a ser súper valioso en 10 años, tal vez más adelante, compraban copias y copias y copias, y después, al averiguar un año exacto después que Superman iba a revivir, todas esas esperanzas se vinieron abajo, lo cual hizo que también toda la industria del cómic se viniera abajo, haciendo así que también prácticamente toda DC Comics estuviese a punto de quebrar. No solo DC, también Marvel Comics estuvo a punto de quebrar, y prácticamente toda la industria del cómic se vino abajo aproximadamente por aquello de 1996 a 1999, que tanto así Marvel tuvo que hacer algunos cambios, por cierto. De hecho, digamos, en el caso de Marvel, ellos tuvieron que vender muchos de los derechos de sus personajes, ya que las ventas realmente no estaban alcanzando, y entonces mucho, digamos, de lo que sucedió en la época de los 90s hoy en día todavía está influyendo, y es una de las razones principales por las que, por ejemplo, la compañía de Marvel Studios no ha podido utilizar, digamos, a la gran mayoría de sus personajes, y por lo que han habido tantos problemas, como por ejemplo con los X-Men o con los Cuatro Fantásticos, o personajes, por ejemplo, como Namor, del cual nunca se ha podido realizar nada, ni películas, ni nada por el estilo. Exactamente, lastimosamente por causa de esto, Marvel tuvo que vender sus derechos de muchos personajes. La buena noticia es que por ser absorbida por Disney, ahora también Fox siendo absorbida por Disney, más adelante en años futuros vamos a poder ver nuevamente a los personajes Marvel unidos. Pero no nos desenfoquemos del tema que es Superman. Superman también tuvo sus cambios a partir
partir ya de los años 2000 con una nueva reestructuración que tuvo el universo DC Comics, y ya un poquitito más para acá con el New 52, que fue después del Flashpoint una de las historias más relevantes y un nuevo reinicio del universo de DC Comics. De igual manera no podemos mencionar a Superman sin mencionar su cinematografía, también sus cómics y por supuesto también las series que ha tenido, tanto animadas como live action. Por ejemplo, no podríamos hablar de una reseña de Superman sin mencionar al famosísimo Christopher Reeve, uno de los icónicos Supermanes que prácticamente para muchos y amantes de Superman no hay absolutamente nadie que le iguale, ni siquiera le llegue a los tobillos. Eso pone muy triste a Henry Cavill. Así es, así es. Y es interesante porque, digamos, hay mucha gente que no lo sabe. La historia o la película de Superman fue pensada para hacerse en 2 partes. Y de hecho podemos observar que mucho de lo que vemos en Superman 2, por ejemplo, se ve al puro inicio de Superman 1, cuando el general Zod y sus seguidores tratan de dar como un golpe de estado en Krypton. Y ahí son detenidos por Jor-El y condenados a la zona fantasma. Hubo muchos cambios, digamos, durante la película. Incluso, aunque las películas están, digamos, a nombre de Richard Donner, el director fue despedido durante la grabación de las películas y se pusieron otros directores. De ahí que hay tantos cambios en visiones y todo durante la película. Muchas de las cosas, digamos, que se escribieron en el guión original fueron cambiadas conforme iban entrando otros directores y cosas por el estilo. Digamos, hubieron muchos actores, digamos, de renombre en esa época que fueron considerados para hacer el papel de Superman, como por ejemplo Robert Redford o Clint Eastwood. Pero al final, dichosamente, nos quedamos con Christopher Reeve. También después de esas serie de películas que fueron bastante exitosas, bueno, excepto tal vez las 2 últimas, hubo un intento en los años 90 por hacer una adaptación que se llamaba Superman Live a cargo de Tim Burton. Por supuesto, fue súper aclamada esta película y querían que se hiciera, ya que tuvo muchísimo éxito la película del 89 de Batman, exactamente dirigida por él mismo. Iba a ser el protagonista Nicolas Cage, y ustedes lo pueden ubicar en internet, donde hay escenas, documental de la película, exactamente cómo se estaba probando el traje, etcétera, etcétera. Pero esta película nunca se llegó a realizar. Lastimosamente tuvimos un primer intento también en live action cinematográficamente con la película de Superman Returns, pero obviamente no fue la película del agrado de la crítica, del público, etcétera, etcétera, hasta que llegó Man of Steel con Henry Cavill, que para muchos es amada, es excelente, es lo mejor. El director Zack Snyder, su siempre tono oscuro, serio, complejidad en los personajes, pero para muchísimas otras, especialmente para la crítica, no fue muy aceptada. Luego pudimos ver también a Superman en la película de Batman vs Superman, y por supuesto la película del año pasado, La Liga de la Justicia, donde vemos una renovación totalmente del personaje después de que, sin spoiler, esperemos que la hayan visto, resucita. Y por supuesto ya luego de ello vemos a un Superman sonriente, un Superman con las características de ese Superman siempre caritativo y misericordioso que sale en los años prácticamente 90 y también antes de ello. Sí, de hecho, digamos, es curioso porque a mucha gente le gustó este Superman. Este Superman nos recuerda más a la figura, digamos, de Christopher Reeve. Digamos, hay que reconocer que mucha de la gente no conoce, digamos, al Superman de los cómics. Conoce por encima, sabe que es un personaje de cómics, pero mucha gente llegó a tener su primer acercamiento con el personaje a partir de las películas. De hecho, una de las cosas que comentabas y que es importante recalcar, las 2 primeras películas de Superman fueron de las películas más taquilleras de Warner, digamos, en su época. Luego sí, tuvimos a Superman 3, que no fue tan exitosa, y de hecho ya los actores incluso ya no querían hacer nada, y
de hecho para la Superman 4 ya los productores originales, que eran por ejemplo Alexander Salkind, ya ellos se habían retirado y otras personas fueron las que tomaron la batuta de hacer Superman 4, la cual sabemos que digamos durante el rodaje de la película prácticamente se quedó sin presupuesto y de ahí la tuvieron que terminar con lo que tenían, pero realmente no fue muy exitosa y de ahí tuvieron que aplazar digamos las historias de Superman y las películas durante mucho tiempo. Con el caso digamos de Superman Returns pasa algo curioso. La película no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, pero sí hay que reconocer digamos que en el resto de países digamos del mundo sí tuvo un mayor éxito. Uno de los grandes problemas que yo pienso digamos que tuvo esa película fue digamos que con la tecnología que tenían y todo, agarraron e hicieron la misma fórmula de las películas viejas. Y ya, digamos, para la época, pues no funcionó. Yo creo que pudieron haber elegido, digamos, un personaje que fuera más acorde con la época, ¿verdad? Y sacarle más jugo al personaje de Superman. No lo renovaron, ese tal vez fue el problema. Y fue tan... tal vez en Estados Unidos no pegó mucho, pero a nivel mundial sí, que estaba pensado hacer una secuela de esta película. Bueno, gracias o por desgracia, después de Green Lantern, que sí se vino abajo todo esto, y con la famosísima huelga de los escritores en Warner, de los guionistas, todo esto se vino abajo, una secuela, y por eso fue que se decidió renovar totalmente el universo con Man of Steel. También recordarles, por supuesto, lo que son las series animadas, y además de películas animadas también. Por ejemplo, en los años 90 estuvieron la película de la muerte de Superman. Además de eso, en 1996 tuvimos la serie de Bruce Timm y Paul Dini, famosísima también, fue Superman Taz. Esta serie fue muy premiada, muy catalogada. ¿Por qué? Porque venía después de Batman Taz, que había sido una de las mejores series que había hecho Warner en su historia, con este ingenio que tiene Bruce Timm para hacer series. Luego de ella vino mucha inspiración para hacer la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada de los mismos productores, y todo esto fue un éxito a nivel de series animadas para Superman. Después de eso ya venimos con lo que es New 52, ya que los cómics de New 52 fueron los que dieron traspaso a que se hicieran más películas animadas de Superman y un nuevo universo cinematográfico a nivel de animación. Así es. Ahí nada más para terminar, digamos, de agregarte, una de las grandes curiosidades con la película, digamos, de Superman Returns, es que Henry Cavill también había audicionado para ser Superman en esa época, pero no había ganado el papel. Ya entrando, digamos, al tema de los cómics, tenemos que recordar, digamos, la saga de Flashpoint, en la cual Barry Allen cambia completamente la realidad y todo, y aunque él vuelve a tratar de arreglar las cosas, todo cambia, y eso dio paso para que Jeff Jones pudiera crear lo que se conoce como los nuevos 52 o New 52. En ese nos están presentando, digamos, un esquema nuevo y fresco, digamos, para la época actual, para llegarle, digamos, llevarle el mensaje a las nuevas generaciones que no han tenido, digamos, tanto contacto con los cómics, digamos, de Superman, de Batman, etcétera, etcétera. En el caso, digamos, de Superman, el personaje sufrió, digamos, algunos cambios considerables, como por ejemplo en su vestimenta, que de hecho, digamos, es una, digamos, de las vestimentas es muy parecida a la que utiliza Henry Cavill en la película de Man of Steel. Y también algunas cosas, digamos, que se cambiaron del status quo del Hombre de Acero, como por ejemplo el amorío que él llegó a tener con Wonder Woman, y que, digamos, durante su momento tuvo bastante popularidad, aunque el público sí estuvo muy dividido y hubo mucha gente, digamos, a las que no le gustaba este nuevo Superman. Por ejemplo, lo que hablabas del atuendo, Jim Lee decidió quitarle los famosos calzoncillos rojos por fuera de la ropa a Superman, por lo cual, que vos también me habías contado,
que ahora en el Action Comic número 1000 que están celebrando, el mismo Jim Lee decide volver con los calzoncillos rojos tan tradicionales para Superman. En estos New 52 vemos no solo a Superman, sino a todos los personajes con una actitud nueva, refrescante, con prácticamente novatos, ¿verdad?, en lo que están haciendo, pero no ha sido no fue muy aceptado, mejor dicho, porque ya prácticamente se descontinuaron los New 52 y vino a caerle encima el universo del Rebirth. Sí. Bueno, y así, además, digamos, de las diferentes historias que Superman estuvo teniendo, digamos, durante lo que fue la etapa de los Nuevos 52, ya llegó un punto, digamos, donde a la gente no le gustaba, entonces decidieron matarlo. Y qué mejor forma, digamos, de cubrir la ausencia de este Superman, trayendo a un Superman muy querido del pasado, que es el Superman post-crisis, ¿ya? Que aparentemente, digamos, este Superman había llegado a nuestra Tierra, y al descubrir que ya existía un Superman, entonces él decidió tener un perfil bajo, pero actualmente, digamos, como Superman murió, entonces este Superman, digamos, de la época post-crisis está tomando el manto de este Superman. Exactamente. También, bueno, hace poco también habían revivido nuevamente al Superman New 52, pero bueno, eso es historia para más adelante. Como les decía, ahora con este nuevo Rebirth también arranca lo que es el Doomsday Clock, que es también una historia en la cual Superman es uno de los más grandes protagonistas, y es una amalgama entre el universo de DC Comics y el universo de los Watchmen, en el cual presentan a el Doctor Manhattan como el que está moviendo los hilos de todo esto que fue y qué pasó, que un New 52 quieren tratar de explicar absolutamente todo lo que pasó con los New 52, con el Flashpoint Paradox, con todo esto en esto que es lo nuevo que se llama el Doomsday Clock. Acá lo importante es esta historia de los cómics. Ahora, algo que sí dejó muy bien los New 52 fueron las animaciones, y dentro de esto cabemos y entramos en lo que fueron las películas animadas. Iniciaron con una película excelente, extraordinaria, se lo recomendamos, que es Justice League War, la cual ejemplifica una Liga de la Justicia que no se conoce hasta el momento y se conocen exactamente en la película. Es sumamente interesante, sumamente buena. Específicamente los primeros minutos de esta película animada también son casi que calcados a la película de Justice League en live action. Los Parademons, la única diferencia tal vez es que no sale Green Lantern, que el antagonista de la película no es Steppenwolf sino es Darkseid, muchísimas cosas más. Luego de ella vino el Trono de Atlantis, en el cual incurrieron en lo que es el personaje de Arthur Curry, por supuesto todos sabemos que es Aquaman, y ya arrancó con ello una serie de películas muy buenas que viene con este universo afrontándose a lo que es los New 52. Así es, sí, digamos, por ejemplo, dentro de esto también comenzamos a ver la inclusión de nuevos personajes, como por ejemplo los Teen Titans, ¿verdad? Que llegan a tener su primera película y en su segunda película comienzan a tener lo que es Teen Titans versus Justice League, y ahí entonces podemos ver cómo los personajes importantes como Batman o Superman comienzan a interactuar con el Robin, que es Damian Wayne, tenemos a Nightwing, tenemos a Firestar, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos personajes en todos estos. Además, no nos vamos a desenfocar. Estamos hablando de Superman. También hay películas que tal vez no son canon. Por ejemplo, Superman contra la Élite, que es una película para muchísima gente muy, pero muy buena. ¿Por qué? Porque prácticamente es inspirada en uno de los cómics amados por el público y una de las joyas de DC Comics, que es el Kingdom Come. ¿Por qué es inspirado en ello? Porque ya el pueblo decide abandonar los valores de Superman, decide irse por nuevos personajes, por nuevos superhéroes que sí matan, que sí hacen lo necesario para quitar la criminalidad, y ahí Superman tiene que tener un nuevo renacer. También hay otras películas como Superman All Star, también hay otras películas, por ejemplo, los que les mencionábamos, la muerte de Superman es una muy buena película, pero van a hacer una nueva adaptación más fiel al cómic, porque esa fue una de las quejas, que la película no era tan adaptada al cómic. Y ahora, una de las nuevas adaptaciones que quiere hacer Geoff Johns y todo su cuerpo corporativo en DC Comics es la de Superman Red Son, que personalmente
yo estoy extasiado con esta noticia. Sí, claro, no, y de hecho, digamos, el Hombre de Acero tiene muchas historias, digamos, que se pueden adaptar tanto a la pantalla chica, digamos, como a la pantalla grande también. Ahora, volviendo, digamos, a los orígenes y todo, hay ciertas historias, digamos, que yo destaco mucho, digamos, dentro de los cómics. Bueno, si alguna persona me preguntara a mí, ok, ¿qué cómics leo yo de Superman? Los que yo le recomendaría, por ejemplo, serían el primero, el que es Action Comics número 1, ya que es donde vemos los orígenes de Superman y todo. Conocemos, digamos, al Superman original. Después de ahí, yo les recomendaría, por ejemplo, al Superman de Post Crisis, que es el cómic, el The Man of Steel, ya. Que ahí es donde, digamos, tenemos al Superman que actualmente la gran mayoría de gente conoce y que es el que ha venido inspirando, digamos, al resto de Supermans que han ido surgiendo, digamos, de las diferentes tierras y de los diferentes cómics que se han ido dando. Otras historias, digamos, relevantes, por ejemplo, Kingdom Come. Red Zone, ¿cuál otra? Superman Tierra 1, que son historias, digamos, muy interesantes. Por ejemplo, si usted quiere conocer sobre Superman o ver una visión más humana del personaje, podrías leer, digamos, Superman Tierra 1. Yo quiero recomendar uno, ¿verdad? Tal vez no soy experto en Superman, pero me gusta muchísimo la serie de 1 Million de Superman. Para mí es extraordinaria. Obviamente Kingdom Come podemos ver a un Superman también totalmente ya entrado en años, con una nueva generación de superhéroes. Pero bueno, 1 Million es muy recomendable para conocer mucho de los Superman, y junto con 1 Million el reino de los Supermanes es también extraordinario. Sí. Para mí uno, digamos, de mis favoritos es All Star Superman. Me gusta, digamos, cómo presentan a Superman y todo, la visión, lo poderoso que llega a ser él, la forma, digamos, como lo trata la gente y cómo al final, digamos, se llega a extrañar. Eso también me recuerda, digamos, mucho lo que es el cómic de Alan Moore, que se llamaba ¿qué pasaría con el hombre del mañana? O ¿qué pasó con el hombre del mañana? Refiriéndose a Superman, y que trata, digamos, de una historia 10 años en el futuro, cuando Superman ya había muerto y la gente entonces tenía que seguir adelante y todo. Es un cómic bastante bueno, bastante recomendado. Además de que todo lo que haga Alan Moore es una joya, así que por eso no hay ninguna cuestión. Acá lo importante es que si a usted le gusta Superman o no sabía absolutamente nada de este personaje, pues pueda verse informado por medio de ello, y además de que se pueda interesar, ya que es un personaje prácticamente icónico para todos. En todo lo que usted pueda o querer ver de la editorial DC Comics, siempre va a estar presente este personaje. Así es. Y de ahí, no, pues de parte de José y mía, pues muchísimas gracias por escucharnos y vernos en este primer programa de The Hype. Esperamos ahí sus comentarios, si les ha gustado, si quieren saber más sobre este personaje o sobre otros. Aquí les vamos a seguir trayendo las noticias, y también recuerden que la próxima semana vamos a estar hablando sobre Black Panther. Vamos a estar tratando un poco sobre su historia, tanto en los cómics como en otras adaptaciones, pueden ser cinematográficas, o por ejemplo la película que se estrena el día de mañana, que es la película de Black Panther. Muy importante, Black Panther, su nombre real, porque el alter ego es Black Panther, pero su nombre real es T'Challa. Él es el rey de la nación de Wakanda, ubicada en el continente africano. Y es muy importante que ustedes sepan, porque este fue uno de los primeros personajes afroamericanos en la historia del cómic. Tanto así que fue uno de los personajes que inspiró a algunos hombres a hacer o crear una subdivisión en DC Comics que se llamó Milestone Media. Ellos crearon un personaje después que se llamó Icon, y el más conocido de esta fue Static Shock. Todo esto inspirado por el personaje de Black Panther. ¿Quieres saber más? Pues véanos el próximo miércoles, y por supuesto que vamos a tener información para ustedes muy vital, muy importante, y además tratar de darles una pequeña reseña de la película, obviamente sin spoilers, para que ustedes puedan disfrutar y saber más de quién es T'Challa Black Panther.
Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego, buenas noches. ¡Qué hype! ¡Qué hype!